Muy buenos días a todos y todas. Es para la Universidad de Antioquia, el programa de graduados de la Facultad de Odontología, un placer tener nuevamente dentro de estos espacios que hemos denominado encuentros gremiales a uno de nuestros egresados que ha trabajado mucho el tema tanto organizativo y se especializa también en temas de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, agradecerles por su asistencia. Estamos muy contentos por la asistencia, está nutrida y les contamos que a partir de las 8, entonces iniciaremos con la conferencia. Hoy nos vuelvo y reitero, nos acompaña el doctor Sebastián Pérez Barco. Él es odontólogo de la Facultad de Odontología, especialista en salud y seguridad del trabajo de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Salud Pública, y también hace parte de la junta directiva como fiscal del sindicato gremial de odontólogos que es de orden nacional. Entonces, nuevamente agradecerles su asistencia y ya en 2 minutos daremos inicio a la conferencia. Mil gracias. Recordarles también, qué pena, que las preguntas que tengan las pueden ir realizando por el chat y al finalizar las recogemos y habrá unos minutos para poder hacer las devoluciones. Mil gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia por este espacio para que hagamos un alto en el camino y reflexionar sobre la práctica odontológica y su rol en estos tiempos de pandemia. En esta presentación revisaremos la evidencia científica actual y la contrastaremos con las prácticas en seguridad y salud en el trabajo, especialmente en relación con la gestión del peligro biológico SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. La reflexión que pretendo generar está planteada a varios niveles, desde cada uno de nosotros y nosotras como trabajadores de la salud, como gremio odontológico y como garantes del derecho a la salud en el componente bucal, que por medio de nuestra práctica generamos un impacto importante sobre la calidad de vida de la población y hacemos parte del sistema de salud en Colombia. Ok. Para iniciar, quiero compartirles ¿Puedes hablar? Qué pena. Un poquito más duro, por favor. Un poquito más duro para poder escuchar. Gracias. Ok. Para iniciar, quiero compartirles esta reflexión, y es que este miedo generalizado y, si se quiere, excesivo, que se ha difundido y que ha calado profundamente, especialmente en el gremio odontológico, y sin que con esto quiera sonar temerario o desconocer la existencia del peligro latente, pero debemos gestionarlo de una manera racional y consciente, de tal suerte que nos permita ver más allá, pero ante todo más acá, y pensarnos las repercusiones profundas que tienen las medidas adoptadas en la pandemia sobre nuestra práctica y cómo no podemos ser unos actores pasivos frente a ellas. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Entremos en materia. Para muchos odontólogos puede ser desconocido el término, y en este sentido hay que remontarnos a la resolución 1016 de 1989, que nos habla de los programas de salud ocupacional. Estos programas consistían en la planeación, la organización, ejecución y evaluación de actividades de medicina preventiva,
medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, todos ellos tendientes a preservar y mantener la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que estos deben ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. Posteriormente, con la ley 1562 de 2012, estos programas de salud ocupacional pasaron a ser un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo a las directrices de la OIT en 2001 que se dieron en la materia. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implica el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, de reconocer, de evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser implementado por todas las empresas que tengan al menos un trabajador y en ese sentido todo consultorio odontológico que tenga al menos un trabajador debe contar con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1443 de 2014, que ahora está compilado en el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es el 1072 de 2015, nos define la seguridad y salud en el trabajo como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Para esto entonces debe mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que implica la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Aquí tenemos un paralelo muy básico, pero muy esclarecedor entre el alcance de estas dos disciplinas, que se entrecruzan en muchos momentos, pero que es importante tener esta claridad para entender las diferencias entre los abordajes y las perspectivas que tiene cada una de ellas respecto a la gestión de este peligro biológico, que es el SARS-CoV-2. Entonces tenemos que la seguridad y salud en el trabajo, su aplicación es amplia y es todo el ámbito del trabajo. Su finalidad es generar ambientes de trabajo seguros, promover la salud y prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en los y las trabajadoras, mientras que la seguridad del paciente, su campo de aplicación es el escenario de atención en salud y su finalidad es la mejora continua de la calidad y seguridad en la atención en salud. Bueno, el SARS-CoV-2 entonces fue declarado como pandemia en marzo de 2020. Hace parte del peligro biológico que puede ser por causa, con ocasión o fuera del trabajo. Estos términos por causa o con ocasión quieren decir por causa cuando el peligro biológico está presente en el desarrollo de la actividad laboral y con ocasiones cuando se realiza en el ambiente de trabajo o fuera de él, pero por orden del empleador y no necesariamente realizando la labor para la cual fue contratado. Y fuera del trabajo, porque se puede presentar una infección o una transmisión del SARS-CoV-2 en un ambiente no laboral y generar allí una complejidad para identificar cuándo es por causa, con ocasión o cuándo es por fuera del trabajo. A su vez, el SARS-CoV-2 es un desafío para la salud pública y en contraposición al derecho al trabajo, a la salud y otros derechos. Esto ha generado un colapso económico y social muy importante que ha traído desempleo, pobreza y un incremento de las brechas sociales bastante importante. Aquí traigo algunas definiciones del trabajo que se han propuesto desde la sociología del trabajo, con el fin de evidenciar que la práctica ontológica en tanto trabajo es necesario que exista y que sea viable para que a su vez existan las prácticas de bioseguridad, de seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Entonces tenemos una definición de Guerra en el 2001 que nos decía que el trabajo es la actividad relacionada a la vida diaria del hombre, que simboliza una actividad útil y socialmente productiva. Otras definiciones tal vez no tan románticas o tan clásicas mencionan al trabajo, que el trabajo no es la esencia del ser humano, sino que es un medio al servicio de la lógica capitalista que implica la subordinación del trabajador y que es un instrumento para la ordenación del mundo. Otra como la de Amatai Etzioni
dice que el sentido del trabajo, su significado, tiene en cada persona según su propia experiencia, su historia, sus expectativas y su clase social un despliegue particular. Es decir, que cada individuo tiene una concepción diferente del trabajo. Aquí les presento el panorama de desempleo reportado por el DANE para el año 2020. Podemos ver cómo aumentó exponencialmente el desempleo desde el mes de marzo, donde se encontraba en un 12.5% y alcanzó en mayo un 21.4%. Este es el informe pues, más reciente que ha generado el DANE en este sentido. Asimismo, en el último informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, vemos como la proyección de la pobreza extrema en Colombia aumenta en 4 puntos porcentuales para el año 2020 y la pobreza en el 5.1%. Esto eventualmente podría ser aún mayor a causa de los impactos económicos de la pandemia. Todas estas cifras las traigo para evidenciar que la odontología no es ajena a esta realidad y que en toda su historia reciente no había existido una situación que amenazara la permanencia y viabilidad de la práctica odontológica como la que asistimos actualmente con esta pandemia. Y no solo por la pandemia misma, sino en gran medida por las decisiones gubernamentales adoptadas para mitigarla y cómo estas han impactado sobre la práctica odontológica y también sobre el goce efectivo del derecho a la salud en su componente bucal por parte de la población. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ha planteado una mesa de diálogo con los estados con el propósito de no contagiar al empleo, y esto a partir de 4 pilares. El pilar 1 es estimular la economía y el empleo. En el pilar 2, apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos, donde es especialmente importante ampliar la protección social a toda la población, aplicar las medidas de mantenimiento del empleo y ofrecer a las empresas ayudas financieras, fiscal y otros medios de alivio. El pilar 3 propone la OIT reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, adaptar modalidades de trabajo como el teletrabajo, que es bastante limitado en odontología, prevenir la discriminación y la exclusión de los trabajadores que resulten contagiados con el COVID-19, poner el sistema de salud a disposición de toda la población y contemplar licencias remuneradas para garantizar que los trabajadores guarden la cuarentena. En el pilar 4 es muy importante señalar este punto y es fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y mecanismos de las relaciones laborales. El diálogo social, según la OIT, es el mejor mecanismo para promover unas mejores condiciones de vida y de trabajo, así como la justicia social. Este diálogo social se plantea a partir del tripartismo, es decir, la negociación, la consulta o el intercambio de información sobre temas de interés que son relativos a la política económica y social. Y esto se hace entre los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, el Estado y los empleadores. Esto cobra una especial relevancia en momentos donde las decisiones en relación con la pandemia no han considerado en muchos casos la posición de los trabajadores e incluso de pequeñas empresas en algunos sectores productivos como el de la odontología, teniendo esto pues una importante repercusión en términos de vulneración de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales y el COVID-19. Entonces traigo a colación el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de 1966 y que forma parte del bloque de constitucionalidad, que son todas aquellas normas, pactos y acuerdos supranacionales que suscriben los países y que por tanto adquieren el estatus de constitucionalidad al interior de ellos. Este pacto nos habla de que los estados partes deben garantizar unas condiciones de trabajo equitativas y justas, lo cual, como vimos al inicio de la pandemia, un desconocimiento hacia los profesionales independientes en la odontología en cuanto al reconocimiento de su estatus como profesionales de la salud, imponiéndoles barreras administrativas por parte de algunas secretarías de salud para la apertura de sus consultorios y la atención de urgencias, mientras que en las IPS y hospitales se prestaba este servicio sin dichas barreras.
Actualmente esa inequidad se evidencia en un sentido inverso, pues vemos como en las IPS y hospitales que prestan servicios del Plan Básico de Salud, los odontólogos, al no contar con la autonomía que tienen los independientes, pues están sujetos a las directrices que dicten los directores y las EPS, limitando así su ejercicio para la atención de las urgencias, o limitando más bien la práctica profesional simplemente a la atención de urgencias, mientras que los independientes tienen la discrecionalidad respecto de su criterio, realizar las atenciones que se requieran para evitar un menoscabo pues, o complicación de la salud de los pacientes. Esta inequidad y la falta de interés por parte de los entes reguladores gubernamentales respecto a la organización y reactivación de los servicios de salud bucal, en muchos casos ha significado para los odontólogos y odontólogas la terminación de sus contratos de trabajo, una reducción de salarios y honorarios, la imposición de contratos a destajo, entre otras situaciones que menoscaban el derecho al trabajo y al trabajo en condiciones dignas. También es importante mencionar que las políticas regulatorias en el marco de la pandemia han generado una grave afectación en el goce efectivo del derecho a la salud en su componente bucal, generando un retroceso importante en términos de acceso y oportunidad de los servicios de salud bucal para la población en general, especialmente para la población menor de edad y los adultos mayores. Esto nos pone de presente una importante reflexión respecto a si las políticas de Estado deben sobreponer el principio de benevolencia sobre el principio de autonomía. El principio de benevolencia parte de la premisa de que es el Estado quien sabe y decide sobre qué es lo bueno para la población, a pesar de las consideraciones y las percepciones que pueda tener esta sobre la vida o sobre la salud, recordando que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que está relacionada con el bienestar y con el buen vivir. Un ejemplo bien emblemático de esto fue la denominada rebelión de las canas, donde las personas mayores de 70 años tutelaron su derecho a la igualdad, a la libre expresión de la personalidad y a la libertad de locomoción. Y esto tuvo como resultado un fallo proferido por el Juzgado Administrativo de Bogotá, que falló a su favor, y ante lo cual el gobierno tuvo que permitir que los mayores de 70 años pudieran salir y tuvieran un tiempo en el día para realizar su actividad física al aire libre. La agencia EFE, que es una agencia de noticias internacional, saca el 11 de agosto esta nota periodística donde refiere que la OMS en una rueda de prensa expresó su preocupación por la interrupción total o parcial de los servicios de salud bucal en 3 de cada 4 países, lo cual es una situación sin precedentes que por una parte profundiza el olvido o la exclusión de la atención dental de los sistemas de salud universal y por otra parte afecta principalmente a la población más pobre debido a la desigualdad y en el acceso a los servicios. No me fue posible realmente rastrear una nota oficial de la OMS al respecto y por el contrario, en su última orientación la OMS lo que hace es recomendar que se pospongan todos los controles de rutina y actividades de prevención en salud bucal, lo cual pues resulta bastante contradictorio por parte de la OMS. Bueno, pasamos acá a las vías de transmisión del SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia se describieron las potenciales vías de transmisión del virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19. Se describió la transmisión directa por gotas o por núcleos goticulares, que son los famosos aerosoles, resultantes de cuando una persona contagiada estornuda o tose, o a través de contacto con secreciones nasales o bucales, y estos entran en contacto con las mucosas ocular, nasal, bucal, o con las vías respiratorias. La vía indirecta se da a través del contacto con superficies contaminadas, con estas secreciones que contengan virus viables y que posteriormente lleguen al huésped al tocarse la boca, la nariz o los ojos. También se ha descrito una posible transmisión fecal-oral, pero actualmente las vías de transmisión por aerosoles, por fomites o fecal-oral son cuestionables.
En esta presentación vamos a ahondar especialmente en el tema de los aerosoles, que ha sido un tema de gran preocupación en odontología. Bueno, en relación con la bioseguridad, tenemos 3 presentes importantes y me va a permitir acá tomarme un tiempo en este punto, ya que nos va a dar muchos elementos y claridades para el desarrollo de la presentación. En 1985 fueron introducidos por los CS las precauciones universales. Principalmente esto fue a causa de la pandemia del VIH. Estas precauciones propendían por prevenir la transmisión de patógenos que estuvieran presentes en la sangre, por exposición a la sangre y a otros materiales potencialmente infecciosos como el semen, las secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, pericárdico, peritoneal, amniótico, la saliva en los procedimientos dentales y cualquier líquido corporal en general que esté visiblemente contaminado con sangre o que sea difícil diferenciar si contiene sangre o no. Y lo mismo aplica para la piel no intacta. Estas precauciones universales no se aplicaban al esputo, a las heces, el sudor, el vómito, las lágrimas o la orina, tampoco a las secreciones nasales, a menos que estas estuvieran visiblemente contaminadas con sangre, ya que la transmisión de la hepatitis B o del VIH es extremadamente baja o es inexistente en estas secreciones. Posteriormente, en 1987, se introdujeron otras pautas denominadas aislamiento de sustancias corporales, las cuales recomendaban evitar el contacto físico directo con todas las sustancias corporales húmedas y potencialmente infecciosas, incluso si la sangre no estaba visible. Posteriormente, en 1996, se establecen las precauciones estándar, que fueron el resultante de una combinación de las principales características de las precauciones universales y de aislamiento de sustancias corporales. Esto se dio en el contexto de las guías para las precauciones de aislamiento en los hospitales. Estas precauciones estándar, a su vez, introdujeron 3 precauciones basadas en el mecanismo de transmisión: la transmitida por el aire, por gotitas y por contacto. Esto con el fin de ser utilizadas en combinación con las precauciones estándar. Las precauciones estándar se incluyen a todos los pacientes sin importar su estado de salud, cuando existe un riesgo de exposición a sangre, a fluidos corporales, independientemente si contienen sangre visible o no, y se aplican también cuando haya piel no intacta o membranas mucosas. Estas incluyen el lavado de manos, el uso de elementos de protección personal para proteger la piel, para proteger las mucosas, las vías respiratorias y la ropa. Y también tenemos entre estas precauciones estándar la manipulación y descarte seguro de cortopunzantes y procesos de inyección segura. También tenemos la esterilización y desinfección de equipos médicos y la limpieza de superficies. En cuanto a las precauciones según el mecanismo de transmisión, entonces tenemos que las precauciones de transmisión por aire o por aerosoles se utilizan en pacientes con infección conocida o sospechosa por patógenos que se propagan por aerosoles, que son esos núcleos goticulares menores a 5 micras que pueden permanecer suspendidas por periodos largos de tiempo. Por ejemplo, aquellos causantes de la aspergilosis, el herpes zóster, la varicela zóster, el sarampión, la viruela, la tuberculosis, entre otras. Estas precauciones por vía de transmisión por aerosoles entonces incluyen aislar a estos pacientes de otros pacientes en una sala de aislamiento que tenga presión negativa, con 6 a 12 recambios de aire por hora, mantener las puertas cerradas, usar respiradores N95 o un respirador purificador motorizado con filtro CEPA. Aquí pues es muy importante señalar que estamos hablando de pacientes hospitalizados con una infección presente y que se conoce su vía de transmisión por aire o por aerosoles. En ese sentido, pues no aplica para pacientes atendidos de manera ambulatoria o pacientes asintomáticos o con infecciones cuya vía de transmisión no sea por aire. Las precauciones por gotitas o por gotas, igual que las precauciones por aerosoles,
aplican para pacientes que tengan infección conocida o sospechada por patógenos que se propaguen por gotas, que son aquellas mayores de 5 micras que puedan permanecer por periodos cortos de tiempo. La transmisión se puede dar cuando se está sin protección a menos de 1 a 2 metros de la fuente. Ejemplos de enfermedades o de microorganismos que pueden generar o que digamos a las cuales le aplican estas precauciones por gotas: los adenovirus, la difteria, la influenza, los parvovirus, la tosferina, el rinovirus, la rubeola, el SARS, el ébola, entre otros. Los pacientes a los que se le aplican estas precauciones deben estar en habitaciones semiprivadas con otro paciente que tenga la misma infección activa, o si no es posible, al menos estar separados 1 metro entre un paciente y otro. Las puertas deben mantenerse abiertas y no se requiere ningún manejo especial del aire. Se recomienda usar las mascarillas quirúrgicas cuando se esté a menos de 2 metros del paciente. Finalmente, las precauciones por contacto son las que se van a utilizar en pacientes que tengan infección o colonización conocida o sospechosa por patógenos que se transmiten por contacto directo o indirecto con el paciente. Ejemplos de ellos: la tuberculosis, los adenovirus, la bronquiolitis, el Clostridium difficile, la rubeola congénita, la conjuntivitis viral, la difteria, la hepatitis A, el herpes simple, el herpes zóster, entre otros. Igual que el anterior, se prefiere que la habitación de estos pacientes sea semiprivada con otro paciente que tenga la misma infección, y si no es posible, ubicar al paciente de acuerdo con la epidemiología del microorganismo y la población de pacientes. Como vemos, estas precauciones están enfocadas a los pacientes hospitalizados y no pueden ser extrapoladas de manera textual a los ambientes de atención odontológica. Bueno, para empezar a presentar la evidencia científica actual en relación con las vías de transmisión del SARS-CoV-2, tengo estos dos estudios recientes de julio y agosto que concluyen que la evidencia sugiere que la superficie ocular no es una vía de entrada importante para iniciar infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, la infección por SARS-CoV-2 puede presentarse con conjuntivitis y otro tipo de disconfort ocular. Sin embargo, ellos recomiendan, a pesar de que la evidencia señala que la transmisión por vía ocular es baja, se recomienda la protección ocular para el personal de salud. Bueno, vamos a hablar ahora el tema de los bioaerosoles, que es el tema que tal vez ha suscitado mayor interés desde el inicio de la pandemia en odontología. La razón de ello es muy sencilla, y es que desde los primeros días de la pandemia se publicó un estudio experimental en el cual se reportó que el SARS-CoV-2 se encontró en el aire hasta por 3 horas después de ser producido por una máquina aspersora, que más adelante recapitularemos, y desde entonces los bioaerosoles se nos han venido presentando a los odontólogos en cada conferencia sobre COVID o sobre bioseguridad, como ese coco que, para los que no saben qué es el coco, es ese monstruo con el que los papás asustaban a los niños cuando se portaban mal. Entonces es así como a partir de este estudio se han formulado una serie de recomendaciones para la práctica odontológica que, a la luz de la evidencia científica actual, son cuando menos discutibles. Vale la pena entonces mencionar que el asunto de los bioaerosoles se tienen diferentes modos de abordaje, y es desde la ciencia. Tenemos diferentes fuentes de consulta, como desde la perspectiva de la epidemiología, desde la salud pública, desde las ciencias médicas, también hay desde la odontología, desde la ingeniería, desde el punto de vista ambiental, etc. En este sentido, entonces, para empezar con las definiciones, podemos revisar este artículo del 2015 que se publica desde la odontología sobre este tema, y nos dice entonces que los bioaerosoles
son las partículas aéreas líquidas o componentes volátiles que contienen organismos vivos o que provienen de un organismo vivo. Menciona que en odontología se reconoce que algunos procedimientos pueden generar aerosoles y que los más importantes están relacionados con el uso de los ultrasonidos, las piezas de mano de alta velocidad. También se incluye el uso de la jeringa triple y los pulidores de aire, que son los Profit-Jet o los arenadores. Esta parte es bien importante porque nos aclara que los bioaerosoles son la suspensión de partículas líquidas o sólidas que contienen bacterias y virus, los cuales quedan suspendidos como gas por algunos segundos, y el estudio lo menciona muy claramente ese término de por algunos segundos, y es importante tenerlo ahí para más adelante de la charla. Es interesante mencionar que el término bioaerosoles hace referencia a que existan organismos vivos, pero no implica necesariamente que estos microorganismos puedan generar enfermedad, ya que esto depende de otras variables como la concentración, el tiempo de exposición, la susceptibilidad del huésped, entre otras. Bueno, aquí vemos una clara diferencia entre lo que se consideran bioaerosoles en odontología y lo que se consideran aerosoles en medicina, por ejemplo. En medicina principalmente se hace referencia a los gases respiratorios que pueden generar los pacientes directamente, mientras que en odontología están más relacionados con el efecto de rebote que tienen estas partículas una vez hacen contacto con los tejidos o con la, pues en este caso con la fresa o con la punta de ultrasonido. Llama la atención que la medicina desde hace muchos años ha identificado unos procedimientos específicos como aquellos generadores de aerosoles, mientras que en odontología apenas en el marco de la pandemia, en un comunicado también bastante controversial, que retomaremos pues más adelante, la OMS definió unos procedimientos generadores de aerosoles en odontología que a mi juicio pues resultan un poco arbitrarios, en tanto que menciona procedimiento generador de aerosol, la cementación definitiva de coronas y puentes, el tratamiento mecánico de endodoncia, donde vemos pues que estos procedimientos realmente no se ajustan con las definiciones previas sobre aerosolización en odontología. Esto pues nos pone a pensar que antes de la pandemia los bioaerosoles en odontología tal vez no eran un asunto de alta preocupación, en tanto que las consecuencias de una posible infección cruzada de pacientes, cruzada pues desde de paciente a odontólogo por la vía de aerosoles, no suponían pues un impacto alto en términos de ausentismo laboral, enfermedad, invalidez o muerte, pero que ahora pues ante una amenaza desconocida valdría la pena realmente considerar esa preocupación. Queda pues esa inquietud en el tintero y vamos a ver si durante el transcurso de la charla podemos dilucidar algo al respecto. Bueno, en esta reseña de la OMS de finales de marzo, muy al principio de la pandemia, nos decían que la transmisión del SARS-CoV-2 podría ser posible en circunstancias y lugares específicos donde se realicen los procedimientos generadores de aerosoles. Y menciona los procedimientos generadores de aerosoles más comunes en el ámbito médico hospitalario, pero no hace mención de los procedimientos odontológicos. También hace claridad sobre el estudio experimental que mencioné anteriormente, en el que se decía que el virus podía estar presente en el aire hasta por 3 horas. Entonces aclara que este estudio no reproduce las condiciones clínicas de los procedimientos generadores de aerosoles, ni tampoco reproduce la tos humana normal, debido a que para ello se utilizó un nebulizador Colision de 3 chorros, y que esos 3 chorros se introdujeron después en un tambor Goldberg, que es una máquina de alta potencia que dispersaba estos chorros para generar el ambiente de aerosol. También nos dice entonces que en sitios con pacientes hospitalizados por COVID-19 no se encontró presencia del ARN del SARS-CoV-2, y asimismo
nos menciona algo muy importante, y es que la simple presencia del ARN del SARS-CoV-2 en muestras ambientales no significa que éstas contengan virus vivos que puedan contagiar. En este artículo reciente que es de este mes, en el cual participaron asesores expertos de la OMS en el control de infecciones, nos mencionan que la evidencia actual revela que la principal ruta de transmisión del SARS-CoV-2 es a través de gotas respiratorias y de contacto. Nos habla que el comportamiento del virus por su R0, que es la tasa de reproducción, se estima, para el SARS-CoV-2, se estima entre 2.2 a 2.7. Es decir, que una persona infectada podría infectar a 2.2 o a 2.7 personas más, lo cual es compatible con el comportamiento de otros virus respiratorios cuya vía de transmisión es por gotas y por contacto. Esto es muy diferente al comportamiento del R0 de virus que se transmiten por el aire, como el sarampión, cuya tasa de reproducción o R0 es de 12 a 18. Entonces es una diferencia bastante grande. Concluyen entonces que la evidencia científica actual valida que la vía de transmisión del SARS-CoV-2 no es por el aire o por los aerosoles. Y al mismo tiempo el estudio pudo determinar que el uso de respiradores de partículas como parte de los elementos de protección personal no ofrece ninguna ventaja en comparación con la mascarilla quirúrgica en la atención rutinaria de salud en los ambientes de atención en salud. Bien importante también ese dato. Bueno, aquí entonces vemos este estudio que nos habla de otro tema bastante controversial, y es el tema de los portadores asintomáticos del virus. Este estudio, pues, que fue publicado en junio y fue posteriormente revisado por el grupo Cochrane, nos decía que las personas contagiadas, de las personas contagiadas, entre el 40 y 45% podían ser asintomáticas. Sin embargo, unos días después fue publicado un comentario al artículo en la misma revista que nos decía y hacía claridad que la prevalencia de portadores asintomáticos era mucho menor. Resaltaban un estudio de Taiwán donde se realizó seguimiento a 100 casos confirmados y a 2.761 contactos estrechos de estos casos contagiados, de los cuales identificaron 22 casos con infección secundaria. A estos casos, luego de hacerle seguimiento por 14 días, se encontró que solo el 18% fueron asintomáticos. También cita otro estudio de Corea, donde se le realizaron pruebas a 1.143 personas en un call center, de las cuales 97 resultaron positivas, y de esas de estas 97, 4 fueron presintomáticas y 4 permanecieron asintomáticas totalmente durante los 14 días de seguimiento. Esto pues es muy bajo la prevalencia, equivale al 1.9%. También hace la anotación que en un estudio realizado a la tripulación de la USS Theodore Roosevelt, se reportó inicialmente una prevalencia de portadores asintomáticos del SARS-CoV-2 del 58.4%, que es bastante alto, pero posteriormente en un estudio serológico que se realizó de la tripulación, evidenciaron que solamente el 18.5% fueron realmente asintomáticos. El otro resto, posteriormente a ese estudio inicial, realmente sí presentó síntomas. Esto cobra especial relevancia porque nos permite una mayor capacidad de control sobre los pacientes que se van a atender en odontología. Esto pues a partir de una clasificación o triaje telefónico que se debe realizar previo a la atención. Esto quiere decir que ante estos datos tendríamos más probabilidades de que menos pacientes posibles portadores asintomáticos del virus pudieran llegar a pasar este filtro del triaje, puesto que realmente son muy pocos los pacientes
realmente portadores asintomáticos. Bueno, acá tenemos este otro tema que es sobre la infectividad de los pacientes SARS-CoV-2 asintomáticos, la capacidad realmente de estos pacientes de infectar. En este estudio reciente, que también es de este mes, se hizo el seguimiento de una paciente de 22 años en China que fue denominada el caso A. Esta era una paciente que tenía una patología cardíaca congénita y que ingresó a emergencias en un hospital de China en enero 13 del 2020. Ahí es importante pues como tener esa fecha presente para que podamos analizar bien qué fue lo que sucedió. La paciente manifestaba que hace 16 años presentaba dificultad respiratoria, la cual había empeorado desde hacía un mes. La paciente no presentaba tos, fiebre, ni presentaba ningún otro síntoma sugestivo de COVID-19. Tampoco presentaba patologías ni fumaba. La paciente fue diagnosticada con enfermedad cardíaca congénita, un defecto septal y atrial y también una hipertensión pulmonar. La paciente fue tratada con oxígeno, que sabemos que es un procedimiento generador de aerosoles, diuréticos y otros medicamentos para la hipertensión pulmonar. Después, cuando se encontró estable, el 16 de enero ya ingresó el 13 de enero, el 16 de enero ya se encontraba los síntomas más estables. Fue trasladado a una unidad de observación, donde estuvo hasta el 11 de febrero, porque en ese momento se presentó un brote de COVID-19 en un festival de primavera. Antes de ingresar a esta unidad de observación, a esta paciente le realizaron una serie de exámenes, dentro de los cuales estaba la PCR para SARS-CoV-2. La prueba le salió positiva y una vez le salió el resultado, la trasladaron a zona de aislamiento. La paciente, mientras estuvo en el aislamiento, no presentó ningún síntoma, ni dolor de garganta, tos o fiebre. Solamente presentaba la dificultad respiratoria pues que ella refería desde hacía 16 años. Todos los demás exámenes de laboratorio clínicos no revelaron nada compatible con COVID-19. Esta paciente estuvo 11 días en tratamiento con antivirales interferón. Desde el 11 de febrero hasta el 15 le hicieron la PCR, se la repitieron para SARS-CoV-2 y le siguió dando positiva. En el día 16 de la cuarentena, es decir, el 16 de febrero, la PCR le dio negativa y lo mismo ocurrió los días 18 y 20. Y esta paciente fue dada de alta el 2 de marzo, o sea, estuvo bastante tiempo hospitalizada. Durante todo ese tiempo, el caso A estuvo en contacto con 455 personas, de las cuales 224 eran personal del hospital, 196 eran familiares y 35 pacientes que estuvieron expuestos a este paciente, caso A, o circularon por áreas donde se encontraba pues esta paciente. De todos estos 455 personas que tuvieron contacto con el caso A, todas fueron negativas para SARS-CoV-2. Entonces este estudio concluye que, de acuerdo con los resultados, la capacidad de infectividad de los portadores asintomáticos es débil y señala que las medidas de prevención y control resultan eficaces para evitar la diseminación de la infección por parte de los portadores asintomáticos. Bueno, este es otro tema bien importante que se denomina el viral shedding o la eliminación viral, el tiempo de eliminación viral, que se define como el tiempo donde existe todavía expulsión y liberación de la progenie de virus después de que ocurrió una reproducción exitosa dentro de una célula del huésped. Este artículo, que es de mayo, muestra que el pico de carga viral, que es otro concepto pues diferente al viral shedding, pero que es importante mencionar, ocurre en el tracto respiratorio superior a los 4 a 6 días posterior al inicio de los síntomas. En esos 4 a 6 días después de que inician los síntomas es cuando se llega al pico de carga viral, o sea que hay mayor cantidad o réplicas del virus en este caso pues en el tracto respiratorio superior.
mientras que este pico viral en las vías inferiores ocurre posteriormente. Nos dice también el estudio que se ha encontrado mayor carga viral en la mucosa nasal posterior que en la garganta y sugiere que existe mayor carga viral en los casos más severos de COVID-19. En cuanto al viral shedding, entonces nos menciona que hay evidencia de que hay presencia prolongada del virus posterior a la resolución de los síntomas. Esto se encontró en las heces, mayormente en comparación con las secreciones respiratorias. Sin embargo, menciona el estudio que no hay evidencia convincente que soporte que el viral shedding se correlacione con el tiempo de infectividad. Esto quiere decir que la liberación del virus por parte de algunas células infectadas se continúa presentando por un tiempo prolongado, pero que esto no se correlaciona con la capacidad de generar infección o contagio. La evidencia demuestra que el aislamiento del virus vivo es menos probable a partir del día 8 o 9 después del inicio de los síntomas, pero se puede encontrar en muestras respiratorias hasta el día 18 del inicio de los síntomas. El estudio concluye mencionando que un resultado de PCR positivo no necesariamente significa que hay un potencial de transmisión del virus, debido a que la prueba no puede detectar entre los virus infecciosos, los virus inactivos, y por lo tanto la detección de una gran cantidad de ARN de SARS-CoV-2 no necesariamente representa una mayor infectividad. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, otro artículo que nos habla, un artículo de revisión sobre carga viral e infectividad del SARS-CoV-2 nos dice que hay evidencia que sugiere que los pacientes pueden ser infecciosos de 1 a 3 días antes que empiecen los síntomas. Nos dice que no hubo diferencia significativa entre la carga viral de los pacientes asintomáticos y sintomáticos, que en un estudio anterior nos decía que posiblemente la carga viral era mayor en los casos más severos de COVID-19. Este estudio nos dice que no hubo diferencia significativa entre los pacientes asintomáticos y sintomáticos. Y concluye el estudio diciendo que aunque la transmisión por parte de los pacientes asintomáticos es plausible, esta realmente no representa una parte importante de la transmisión global del virus. Bueno, en este estudio se buscó describir el patrón de transmisión del SARS-CoV-2 durante 2 brotes nosocomiales de COVID-19 con respecto a la posibilidad de transmisión aérea. En este estudio se realizaron las investigaciones para determinar los mecanismos de transmisión a partir de 2 pacientes diferentes que estaban separados en salas diferentes y en hospitales distintos, que ingresaron entre febrero y marzo de 2020 en hospitales comunitarios de Estados Unidos. Estos pacientes ingresaron con dificultad para respirar, pero sin sospecha de COVID-19 y sin precauciones de contacto o gotitas. Es decir que, como vimos anteriormente, pues estos pacientes no habían sido aislados ni separados, sino que estaban en lugares compartidos con otros pacientes que tenían otras patologías. Y los profesionales de la salud pues tampoco tenían, digamos, los elementos de protección personal necesarios. Ambos pacientes fueron sometidos a varios procedimientos de generación de aerosoles, como administración de oxígeno, intubación, broncoscopias, entre otros. Y solo cuando se confirmó el diagnóstico de COVID-19 de estos pacientes, se establecieron unas precauciones por aire. Pero estas salas donde se les practicaron los procedimientos de generadores de aerosoles no contaban con presión negativa y la recirculación del aire era baja. De 421 trabajadores de la salud expuestos, solamente 8 presentaron una infección secundaria por el contacto con estos pacientes. En todos los casos se presentó contacto estrecho con los pacientes sin suficiente equipo de protección personal.
es decir, mascarilla o protección ocular. Sin embargo, a pesar de que se realizaron procedimientos generadores de aerosoles, no se encontró evidencia de la transmisión aérea, sino que en las investigaciones lo que se encontró era que no se han generado durante estos procedimientos, sino más durante la atención de estos pacientes y el contacto cercano. Bueno, aquí tenemos otro estudio reciente que es bastante concluyente respecto a la transmisión por aire del COVID-19 o el SARS-CoV-2. Nos dice este estudio que a pesar de que pueda ser posible una transmisión por aire en espacios hacinados y mal ventilados, los datos epidemiológicos y la experiencia clínica en el manejo de la pandemia continúan respaldando que el modo principal de transmisión del SARS-CoV-2 es de corto alcance a través de las gotitas y el contacto cercano, que es lo que nos han venido diciendo los demás estudios. La transmisión de largo alcance más allá de los 2 metros en más de 10.000 pacientes con COVID-19 hospitalizados a nivel nacional en Canadá y en otros lugares es rara en el mejor de los casos, ya es poco frecuente. Los autores mencionan que en muchos países recomiendan las precauciones de contacto y de gotas para la atención de rutina de pacientes con COVID-19 y la adición de precauciones por aire solamente cuando se generan procedimientos generadores de aerosoles. Los estudios epidemiológicos apoyan este enfoque e incluso sugieren que el riesgo de transmisión en procedimientos generadores de aerosoles tal vez esté sobreestimado. En el caso de los entornos sanitarios, estos autores no encontraron pruebas convincentes para cambiar las prácticas de salud ocupacional y el control de infecciones, sino que por el contrario se han publicado experiencias del mundo real en las que, a pesar de la generación significativa de aerosoles, las tasas de transmisión han sido mínimas. El primer caso de COVID-19 adquirido en la comunidad en Estados Unidos fue sometido, por ejemplo, a múltiples procedimientos generadores de aerosoles que fueron prolongados y de alto riesgo. Y a pesar de que hubo 121 exposiciones sin respirador N95, solamente 3 de esos 121 trabajadores de la salud adquirieron SARS-CoV-2, 2 de los cuales no usaron protección respiratoria en absoluto y el tercero usó una mascarilla quirúrgica de manera intermitente. En Singapur también nos menciona esta revisión que 41 trabajadores de la salud estuvieron expuestos a múltiples procedimientos generadores de aerosoles prolongados en un paciente con COVID-19 y solamente 6 de esos 41 trabajadores usaron respiradores N95. En las pruebas que se hicieron a estos trabajadores, ningún personal adquirió COVID-19. Los informes de caso de observación descritos anteriormente nos corroboran entonces la experiencia canadiense en la que los pacientes con COVID-19 se tratan de forma rutinaria con precauciones de gotas y de contacto y no ha habido un mayor riesgo de infecciones en los trabajadores de la salud en comparación con las poblaciones de la comunidad. Las series de casos publicados de entornos no sanitarios confirman los hallazgos de transmisión por gotas y contacto, incluido un ejemplo de un vuelo en el que solamente un pasajero adyacente a la persona infectada fue infectado de forma secundaria. Los demás pasajeros todos salieron negativos. Estos autores entonces concluyen que la política basada en la evidencia sobre la prevención de infecciones debe basarse en la investigación en ciencias físicas, biológicas y epidemiología. Pero que deben tener en consideración los aspectos de la vida real y la experiencia clínica. El no hacerlo ha provocado mucha confusión y miedo en la población general, desconfianza en los trabajadores de la salud y el riesgo de una división cada vez más profunda entre los científicos experimentales y los epidemiólogos de la salud.
Acá tenemos, para finalizar esta primera parte de revisión de la evidencia científica, miremos estas dos publicaciones que nos van a permitir darnos cuenta de la situación en que nos encontramos respecto a las medidas implementadas para mitigar la pandemia. En primer lugar tenemos esta revisión del grupo Cochrane, que es de julio. Ellos revisaron 75 guías gubernamentales de 72 países. En cuanto a los elementos de protección personal, solo el 8% de los países recomiendan el uso de doble guante. El 33% recomiendan usar mascarilla quirúrgica, mientras que el 70% recomiendan la N95 o FFP2 y la FFP3 en determinadas circunstancias clínicas. El 91% de las guías recomienda protección ocular. La bata desechable la recomiendan en el 67%, el gorro en el 52% y las polainas o cubrezapatos solamente en el 18%. El uso de colutorios para bajar la carga microbiana la recomiendan el 82% de los países. El uso del dique de goma el 73%. La succión de alta también el 73% de las guías la menciona. Respecto a las medidas ambientales, algunos recomiendan dejar el aire acondicionado apagado, mientras que en otros aconsejan encenderlo, pero sin la recirculación del aire. Bastante contradictorio pues esa parte. Solo en 6 países recomiendan tener presión negativa y el 9% recomienda el uso de filtros EPA. El tiempo de espera entre pacientes es también de los hallazgos quizá más llamativos de esta revisión, y es que varía bastante variable, entre 2 minutos y 3 horas. O sea, hay guías que recomiendan desde 2 minutos de espera entre un paciente y otros que recomiendan las 3 horas. El estudio menciona que en el 48% de los documentos se recomienda un tiempo de espera entre pacientes. Sin embargo, solamente 2 documentos aportan referencias bibliográficas al respecto. Bien interesante eso. Solo en 12 documentos se menciona el uso de métodos alternativos para el tratamiento del aire, como los rayos UV, el ozono, entre otros. La revisión concluye entonces que la evidencia de estas guías de los países está bastante limitada y que no está suficientemente referenciada, que no tiene suficiente evidencia científica que respalde lo que allí está contenido. Vemos también pues como en muchos casos las recomendaciones emitidas para los servicios de salud bucal pues resultan arbitrarias y varían mucho de un país a otro y no cuentan realmente con referencias suficientes que las respalden. También podemos evidenciar que la mayoría fueron emitidas en un momento en el que el conocimiento del comportamiento de la pandemia y del virus eran bastante limitados y que esas recomendaciones realmente no se han ido actualizando conforme al paso del tiempo y la evidencia científica reciente. Bueno, y para finalizar esta parte de revisión tenemos este pronunciamiento reciente de la FDI, que es bastante importante y concluyente y que va en dirección de lo que expusimos anteriormente. La FDI es la Federación Dental Internacional y esa federación agrupa más de 200 asociaciones en 130 países. La FDI entonces se pronunció el 14 de agosto como respuesta al comunicado de la OMS, donde persiste en recomendar que se pospongan los chequeos, limpiezas dentales y la atención preventiva. La FDI entonces se pronuncia discrepando de la posición de la OMS, con unos argumentos bastante contundentes, entre los cuales nos dice que la salud bucal es esencial para mantener una buena salud en general. Y asimismo menciona la necesidad de una atención de rutina para la detección temprana, la prevención y el control de las enfermedades bucodentales. La FDI entonces hace un llamado a los gobiernos a garantizar un acceso continuo y equitativo a los servicios de salud bucal.
y argumenta que de esta manera se podrá evitar una carga aún mayor para los sistemas de salud en el futuro. Es lógico pues esta apreciación de la FDI, puesto que en la medida en que la población permanezca desatendida por largos periodos de tiempo, en lo que refiere a la atención en salud bucal, su situación de salud pues se va a complicar y va a requerir mayor intervención, lo cual acarrea no solo mayor carga de enfermedad para la población, sino también un incremento en el costo de la atención para el sistema de salud o para el gasto de bolsillo de los pacientes. Bueno, acá vamos a entrar entonces, después de haber revisado toda esa evidencia científica, vamos a empezar a hablar de los controles racionales, de los cuales se hablaba pues en el título de la ponencia, respecto al peligro biológico que representa el SARS-CoV-2. Lo primero aquí para determinar los controles es realizar una adecuada identificación de los peligros en el lugar de trabajo, evaluar y valorar los riesgos y finalmente, en consecuencia, determinar los controles. Vale la pena resaltar aquí que en odontología no solamente tenemos el peligro biológico, sino que también tenemos otros peligros importantes como son el peligro biomecánico, ergonómico, el psicosocial, el químico, el físico, entre otros. En ese sentido es fundamental contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que los contenga y que permita hacer una gestión integral de los mismos. Dicho esto, pues rápidamente entonces les explico parte de la metodología GTC 45 del 2012 para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. De acuerdo pues con las condiciones de trabajo y los controles existentes, esta evaluación y valoración de los riesgos pues va a variar en función de qué tantos controles adicionales se requiere implementar en determinados sitios de trabajo. En ese sentido, lo primero después de identificar el peligro es determinar el nivel de deficiencia, que la deficiencia se refiere al nivel en el que el peligro puede generar incidentes o consecuencias significativas. También hace referencia a la existencia o eficacia de las medidas de control existente. Después, entonces, se determina el nivel de exposición, que puede ser continua, frecuente, ocasional, esporádica, de acuerdo con el tiempo y el número de veces que se expone el trabajador al peligro. El nivel de probabilidad se calcula multiplicando el nivel de deficiencia por el nivel de exposición y puede ser clasificado como bajo, medio, alto o muy alto. El nivel de consecuencia se define a partir de si el peligro es mortal, muy grave. Muy grave quiere decir que produce una lesión o enfermedad con una incapacidad permanente parcial o con invalidez. Grave, que es una lesión o enfermedad con incapacidad temporal, o leve si es una lesión o enfermedad que no genera una incapacidad. Finalmente estimamos el nivel de riesgo multiplicando la probabilidad por el nivel de consecuencia y esto nos puede dar 1, 2, 3 o 4. Y se define entonces la aceptabilidad del riesgo. El cuarto sería aceptable, en el cual pues no habría que intervenir. En el 3 es mejorable, en el 2 es no aceptable, en el cual se debe corregir o se debe adaptar algún control. Y en el 1 entonces es no aceptable y el cual amerita una corrección o intervención urgente. Bueno, una vez tenemos esto definido, entonces vamos a establecer los posibles controles, los cuales deben obedecer a una jerarquía de controles que está definida en seguridad y salud en el trabajo desde hace mucho tiempo. La jerarquía de los controles establece que las medidas a implementar deben priorizar las barreras duras, que incluyen la eliminación del peligro, la sustitución, los controles de ingeniería, y si estos no son posibles o si no son suficientes, se recurren a las barreras blandas que son menos eficaces, como los controles administrativos y los elementos de protección personal. Vamos a ver en qué consiste cada uno y algunos ejemplos de ello. Acá les muestro pues primero una mala interpretación de la jerarquía de controles que encontré en una publicación de anestesiología. En ese artículo pues se proponía como una medida de eliminación hacerle test a los pacientes antes de la cirugía
y posponerles la atención, pues el procedimiento a los pacientes que resultaran positivos. Aquí el error radica en que esto no es una medida de eliminación, sino que es un control administrativo, como lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, se propone como una medida de sustitución la realización de anestesia regional para evitar los procedimientos generadores de aerosoles. Aquí, pues, nuevamente la modificación de protocolos de atención o de técnicas no es una medida de sustitución, sino que es un control administrativo. Luego menciona como control de ingeniería la adecuación de la ventilación adecuada para aclarar el aire luego de los procedimientos generadores de aerosoles. Este sí realmente puede ser un control de ingeniería, en caso de que implique la instalación de extractores de aire, de presión negativa, etc. Sin embargo, pues valdría la pena aquí evaluar la pertinencia y la racionalidad de este tipo de medidas a la luz de la evidencia científica pues, que ya revisamos. Los controles administrativos y el uso de elementos de protección personal que propone este artículo de los anestesiólogos son válidos, pero se quedan cortos si los fuéramos a extrapolar a odontología o incluso pues para su propia práctica. Las medidas de control en seguridad y salud en el trabajo están fundamentadas en si el control se establece sobre la fuente, si se hace en el medio o en el trabajador. Las medidas de eliminación, sustitución y de ingeniería buscan impactar sobre la fuente del peligro. Mientras tanto, los controles administrativos y en algunos casos de ingeniería pretenden impactar sobre el medio. Y por último, los elementos de protección personal lo hacen sobre el trabajador. Vamos a mirar los controles propuestos puntualmente para el peligro biológico por SARS-CoV-2 en el ámbito odontológico. Acá tenemos algunos controles. Las medidas de eliminación, como les mencioné anteriormente, pues no disponemos actualmente de ninguna medida de eliminación, ya que no es posible eliminar el virus, y con una eventual vacunación masiva se podría tal vez llegar a hablar de eliminación. Sin embargo, actualmente no se tiene claridad sobre la efectividad y sobre la duración de la inmunidad que podría generar la vacuna. Medidas de sustitución, es decir, reemplazar el peligro por otro, tampoco aplica en la medida que no es posible pues coger el virus y cambiarlo por un virus diferente que ya conozcamos y para el cual ya estemos vacunados o tengamos otras medidas más eficaces. No es posible hacerlo. Los controles de ingeniería que más se han difundido, tanto desde los lineamientos del ministerio como desde todo el marketing que se ha hecho desde las redes sociales, son bastante cuestionables en tanto que su implementación parte pues, de la premisa de que la transmisión del virus se da por aire. Sin embargo, se podría considerar la separación de las unidades odontológicas por una barrera que no necesariamente pues, tendría que ser de piso a techo, porque finalmente el propósito es evitar que eventualmente las salpicaduras que se generen en un paciente infectado pudieran pasar de una unidad a otra. Un control de ingeniería allí podría ser una cortina, por ejemplo, o alguna barrera física que cumpla con dicha función y que pueda ser lavable. Podrían considerarse también los extractores o aires con filtros, pero su costo-beneficio es cuestionable. Los rayos ultravioletas y máquinas aspersoras de desinfectantes químicos también son altamente cuestionables por su eficacia y la introducción de peligros nuevos derivados de su implementación. Eso también lo vamos a mirar más adelante. En cuanto a los controles administrativos, estos constituyen la parte más importante y efectiva para controlar el peligro SARS-CoV-2 en los ambientes de trabajo en odontología. Entre estos tenemos varios que están contemplados en los lineamientos del Ministerio de Trabajo y otros que no están claros, pero que son muy importantes en aras de prevenir la transmisión en los trabajadores y por extensión pues también a los pacientes. Entre esos controles administrativos tenemos en primer lugar, muy importante, la capacitación de todo el personal, que incluya también el personal administrativo, de aseo, vigilancia, etcétera.
capacitación pues en la prevención, en bioseguridad, las vías de transmisión del virus, los signos y síntomas de la enfermedad, el uso adecuado de elementos de protección personal, también socializar las guías, los protocolos, los manuales, los formatos, realizar entrenamiento al personal en el manejo de los nuevos equipos, instrumentos, herramientas de trabajo o materiales que se introduzcan, capacitar o reforzar el lavado de manos, el uso adecuado del tapabocas durante el trabajo, el distanciamiento social muy importante entre los compañeros de trabajo, especialmente en zonas comunes, sobre todo durante la ingesta de los alimentos, a la hora del desayuno, de la media mañana, del almuerzo. Es importante que los trabajadores tengan ese distanciamiento social y cumplan con las medidas de bioseguridad en estos espacios, porque puede ser una fuente de transmisión del virus. Capacitar en desinfección adecuada de superficies, áreas de trabajo, también en el manejo y disposición de residuos. Y muy importante la capacitación en la respuesta ante un caso de COVID-19 en el sitio de trabajo. También pues no solamente en el sitio de trabajo, sino también en el hogar o con los contactos cercanos, tener bien claro esos mecanismos de respuesta ante un eventual caso de COVID. En este aspecto pues es importante mencionar que ningún trabajador que tenga síntomas debe asistir por ningún motivo al trabajo, que se debe realizar el direccionamiento y el reporte respectivo según corresponda, que más adelante les voy a contar cómo se hace. Es importante también dentro de estos controles administrativos hacer rondas de seguridad e inspecciones periódicas en los sitios de trabajo donde se verifique la adherencia a los protocolos de lavado de manos, desinfección de superficies, uso adecuado de elementos de protección personal, el diligenciamiento de las encuestas diarias de síntomas y el registro de la temperatura, entre otras. La vacunación del personal también es bien importante, revisando que todos los trabajadores tengan el esquema de vacunación completo y que adicionalmente tengan la vacuna vigente contra la influenza. Estas vacunas pues contra la influenza salen una vez al año o varias veces al año porque existen diferentes cepas que son las que están generando, digamos, mayores contagios por este virus. Es importante hacer esto porque si bien la vacuna de la influenza pues no va a generar una protección frente al SARS-CoV-2, sí puede evitar que se presenten cuadros de influenza en los trabajadores y que por tener síntomas parecidos a COVID-19 pueda generar un ausentismo laboral evitable, pues causado por el aislamiento preventivo, mientras que se descarta si es realmente un caso de COVID o no. También se deben entonces realizar las encuestas a los trabajadores diariamente sobre o bueno, esta parte diariamente no, pero sí tenerla y es encuestas sobre cuáles son los contactos estrechos y sobre el estado de salud diario. Esto debe incluir la toma de la temperatura y cuestionarios de síntomas que incluya si el trabajador tiene fiebre o ha tenido en los últimos 14 días, si ha tenido diarrea o molestias digestivas en los últimos 14 días, sensación de mucho cansancio o malestar en los últimos 14 días, pérdida del sentido del gusto del olfato en los últimos 14 días, si ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa confirmada de COVID-19, pues si le han diagnosticado COVID-19 y en caso pues de que haya presentado la enfermedad, si llevó a cabo la cuarentena estricta. Esto último pues es importante y especialmente valioso para el personal nuevo que ingresa a la empresa, en este caso pues al consultorio odontológico, a la IPS, y cabe aclarar pues que los lineamientos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo actualmente no contemplan la realización de pruebas moleculares o serológicas como un examen de ingreso para un trabajador, a menos que existan síntomas o un nexo epidemiológico pues que así lo amerite. Debemos hacer seguimiento al personal que resulte contagiado o que se encuentre en proceso de diagnóstico de la enfermedad mientras está en aislamiento, solicitar el certificado médico de reintegro por parte de la ARL o de la EPS para que estos trabajadores puedan
retomar labores. Las guías del ministerio hablan del aislamiento preventivo y la asignación de trabajo en casa para aquellos trabajadores que tengan comorbilidades o condiciones de riesgo como ser mayor de 70 años, tener enfermedades crónicas, autoinmunes, huérfanas, estar en embarazo o inmunosuprimir. Esto pues de todas maneras resulta en parte cuestionable en tanto que puede generar una discriminación y una vulneración de derecho al trabajo, a la igualdad, entre otros. En estos casos pues es aconsejable revisar específicamente el nivel de riesgo que tiene cada trabajador y definir la mejor estrategia para garantizar el trabajo y la seguridad de los mismos. También dentro de los controles administrativos tenemos el triaje telefónico a los pacientes previo a la asignación de las citas, donde vamos a corroborar que el paciente se encuentre asintomático y que no tenga nexos epidemiológicos que puedan sugerir riesgo de presentar COVID-19. Ideal pues en este aspecto que el agendamiento de la cita se pueda hacer con una diferencia de 5 días al menos o una semana, con el fin de hacer seguimiento al paciente y esperar si en caso de que este paciente pues haya sido contagiado y no haya iniciado sintomatología, pueda tener un tiempo suficiente para que se manifiesten los síntomas, porque mencionábamos o nos decía la evidencia científica que el paciente puede ser contagioso los 3 primeros días antes de que empiecen los síntomas. Entonces, en ese caso, se le estaría dando un tiempo prudente y para que si estos pacientes realmente son presintomáticos y van a desarrollar síntomas, en este caso, pues reprogramaríamos la cita hasta que este paciente pueda cumplir con el aislamiento y de esa manera generamos también una barrera de protección para los trabajadores. En la atención de urgencias, idealmente pues preguntar por el motivo de consulta antes del ingreso del paciente a las instalaciones y en caso de que se pueda programar la atención, preferir hacerlo y realizar el seguimiento de los signos y síntomas y nexos epidemiológicos. En caso de no poderse programar pues esta cita, se realiza la atención siguiendo con los protocolos de bioseguridad establecidos. El agendamiento de las citas también debe contemplar con un tiempo suficiente entre un paciente y otro para realizar los procesos de desinfección de superficies, más allá de que el virus pueda durar X o Y tiempo en el aire, que ya pues vimos que eso, los estudios que nos hablaban de eso pues no reproducen la realidad clínica. Más allá de eso es por el tema del tiempo para la desinfección de la superficie, la limpieza, la desinfección, la esterilización del instrumental, el retiro de los elementos de protección personal de un solo uso, el lavado de manos, etc. Entonces, pues en ese sentido no es conveniente que los pacientes se atiendan muy seguido uno del otro. También se aconseja como control administrativo eliminar los objetos innecesarios, tanto de las salas de espera como de los sitios de trabajo, limitar el ingreso de personas para evitar aglomeraciones, restringir los acompañantes a menos que sea estrictamente necesario según el criterio profesional. Otro control administrativo importante es la señalización, tanto para los trabajadores como para los pacientes y otros visitantes. En este aspecto es importante pues la señalización de los sitios para realizar el cambio de la ropa de calle por la ropa de trabajo, el sitio para la colocación y retiro de los elementos de protección personal, la señalización de las áreas que no estén habilitadas o que no se deben tocar por parte de los pacientes o trabajadores, como algunos baños, áreas de cafetín, sillas en las salas de espera, entre otras. Señalizar la distancia que deben tener los pacientes con los trabajadores de la recepción, las distancias entre las sillas de las salas de espera, los baños, si de pronto se dispone de varios orinales o tazas, etc. También hace parte pues de la señalización los carteles y avisos informativos sobre las medidas de prevención y autocuidado. En el caso de no poder realizar la separación entre unidades, el mismo lineamiento del ministerio nos propone inhabilitar algunas unidades o realizar el agendamiento de los pacientes de tal forma que no se utilicen, digamos, 2 unidades de manera simultánea. Esto pues aplica en el caso de las
unidades que se encuentren a menos de 2 metros de distancia. En cuanto al trabajo a 4 manos, a mi modo de ver, si no es estrictamente necesario, es preferible que se evite ese trabajo a 4 manos, en tanto que esto va a reducir la cantidad del personal expuesto. Esto pues para pacientes que sean confirmados o sospechosos de COVID-19. En estos casos, preferir alistar pues todo lo necesario para la atención y que el resto del personal mantenga la distancia de 2 metros cuando se realicen procedimientos generadores de aerosoles o salpicaduras. Con relación a los elementos de protección personal, es de vital importancia tener presente que tener muchos elementos de protección personal, digamos, más allá de ponerse muchos elementos de protección, se debe tener es una absoluta claridad en el proceso de la colocación y el retiro de los mismos para evitar pues que estos elementos se puedan convertir en unos fomites que vayan a generar la autoinoculación del virus por parte del trabajador. En el aspecto pues, de los elementos de protección personal, solo vamos a mencionar que los elementos de protección personal básicos son el gorro, la bata, la careta o visor, las monogafas, los guantes y la mascarilla quirúrgica o respirador N95 en caso de que se vayan a realizar procedimientos generadores de aerosoles o en la atención de pacientes con enfermedades que se transmitan por el aire, porque para algunas profesionales puede ser nuevo el hecho de utilizar las mascarillas N95, pero tal vez quienes han trabajado en el ámbito hospitalario saben que con los pacientes que tienen o han tenido tuberculosis se utilizaban estos N95 de manera rutinaria. Sabemos que por la evidencia científica que en caso de desabastecimiento se podría utilizar la mascarilla quirúrgica en reemplazo de la N95, ya que en varios estudios no se ha encontrado diferencia significativa en la eficacia del N95 versus la mascarilla quirúrgica para la atención básica de salud. En esto pues es importante, por uno de los argumentos para restringir los servicios de odontología, al inicio de la pandemia era precisamente uno de estos argumentos para decir que solo se debían atender urgencias, era que los servicios de odontología podrían contribuir al desabastecimiento de elementos de protección personal o que pacientes de odontología podrían de pronto requerir hospitalización y que en ese sentido de pronto era preferible que se limitara esta atención. Acá les presento una guía de la OMS sobre los controles administrativos para garantizar la implementación de las medidas de prevención y control de infecciones en el contexto del COVID-19. Esta guía nos menciona que uno de los objetivos principales de estos controles administrativos es precisamente reducir el riesgo de que los establecimientos de salud se conviertan en posibles amplificadores del evento infeccioso. Y más adelante, esta misma guía nos reafirma que la implementación de estas medidas de control realmente han demostrado eficacia en reducir, por ejemplo, la carga de tuberculosis en servicios de salud. Respecto a los elementos de protección personal, nos refuerza la idea de que el uso de elementos de protección personal se debe hacer según la evaluación del riesgo, considerando el mecanismo de transmisión de la enfermedad, el tipo de procedimiento a realizarse y la cantidad de fluido que va a ser generado. Esta última consideración es supremamente importante porque hemos escuchado muchísimas veces durante la pandemia, sobre todo en charlas sobre bioseguridad, la expresión de que hay que extremar las medidas, y realmente no se trata de extremar las medidas, sino de establecer unos controles racionales con base en las consideraciones pues que acabo de mencionar durante la ponencia. Otro asunto importante a considerar, y por lo cual no es correcto tampoco afirmar que hay que extremar las medidas y echar mano pues a todo lo que se pueda plantear como una medida de prevención, es el tema de la gestión del cambio. En seguridad y salud en el trabajo, la gestión del cambio se refiere a que cada que se realicen cambios en los métodos de trabajo, en los procesos, en los equipos o en las instalaciones,
se debe evaluar el impacto que pueda tener estos cambios sobre la salud y la seguridad de los trabajadores. En este sentido, entonces se debe volver a realizar una identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos que puedan derivarse de estos cambios. Esto último debe ser realizado o asesorado por un profesional idóneo con licencia en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, entonces, tenemos aquí unos claros ejemplos de elementos que se pueden introducir y que eventualmente pueden introducir nuevos riesgos para los trabajadores o nuevos peligros para los trabajadores. En ese sentido es importante realizar una evaluación de riesgo-beneficio previo a su implementación. Tenemos, por ejemplo, las cabinas de desinfección que tuvieron bastante difusión y propaganda al inicio de la pandemia y que fue tanto el auge que tuvo que las entidades sanitarias internacionales y nacionales tuvieron que pronunciarse sobre la inconveniencia de estas cabinas por el riesgo para la salud que representa la exposición a estos químicos y que adicionalmente su eficacia no estaba demostrada, pudiendo generar también una sensación de falsa seguridad y propiciar el contagio. Los filtros en los aires, si bien no generan un riesgo adicional, sí obligan a establecer unos procedimientos para el mantenimiento de estos filtros y también podrían generar una sensación de falsa seguridad, descuidando otros aspectos de la prevención. Los rayos ultravioleta evidentemente generan un riesgo físico de radiación no ionizante que puede provocar lesiones en la piel, en los ojos, y el aumento de riesgo de presentar cáncer de piel ante una exposición prolongada. Adicionalmente se tiene el riesgo de generar falsa seguridad porque sabemos que existen unas zonas donde se generan sombras y que los rayos UV no tendrían el efecto esperado. Respecto al ozono, se debe considerar los riesgos que se plantearon frente a las cabinas de desinfección en relación con el riesgo químico para los trabajadores expuestos. Las aerosol box, que son estas cajitas que se crearon para contener los posibles aerosoles, suponen un aumento en el riesgo ergonómico, en tanto que dificultan la posición neutral o cómoda durante el trabajo, limitando también la visibilidad y pericia del operador. Asimismo, puede generar también una sensación de falsa seguridad. Finalmente, a tener en cuenta estos equipos para la succión de alta potencia que nos pueden introducir un peligro físico que es el ruido continuo, el cual puede derivar en pérdida de la agudeza auditiva si este supera los 80 decibeles. Ahí sí habría pues que hacerle una sonometría para evaluar esto, que eso hace parte también de la identificación de peligros y valoración de los riesgos. En caso de no superar este límite, puede de todas maneras contribuir al estrés del profesional y al equipo de trabajo y puede incrementar el riesgo ergonómico y generar una percepción también de falsa seguridad. Doctor Sebastián, nos quedan 5 minutos. Ok, ya vamos a terminar. Ya para ir finalizando por la presentación, revisemos la respuesta ante un posible caso confirmado de COVID-19. En primer lugar, pues como se había mencionado, si un trabajador presenta síntomas o es un contacto estrecho de un paciente confirmado sospechoso, no debe asistir al sitio de trabajo, debe notificar al jefe inmediato y comunicarse con su EPS vía telefónica para que reciba las directrices. El gobierno habilitó pues unas líneas para llamar, las secretarías municipales, las EPS y las IPS también han habilitado líneas para este fin. Y la idea es evitar la consulta a los servicios de urgencias o consultas externas si no es necesario y únicamente si se tienen síntomas respiratorios graves, habría que acudir a estos servicios. Aquí tenemos entonces lo que les mencionaba sobre los reportes. En caso de que un trabajador de la salud haya presentado una exposición accidental con salpicaduras de fluidos corporales sin protección o con protección insuficiente durante la atención de un paciente confirmado o sospechoso de COVID-19. Se debe realizar el respectivo reporte de accidente de trabajo y seguir la ruta definida por el Ministerio de Salud en este lineamiento, que es el lineamiento para prevención
control y reporte de accidente laboral por exposición ocupacional al SARS-CoV-2 en las instituciones de salud. El lineamiento pues lo encuentran en la página del ministerio o me pueden escribir al correo y yo con gusto se los comparto. Este reporte lo debe hacer el empleador o contratante diligenciando el FURAT, que es el formato único de reporte de accidente de trabajo, y remitirlo a la EPS y ARL del trabajador. El trabajador se debe enviar a aislamiento preventivo por 14 días y para este fin se debe consultar entonces, se debe gestionar una consulta médica en la EPS del trabajador por teleconsulta o preferiblemente o presencial a fin de que se le prescriba la prueba para COVID-19. Esta prueba pues también la puede ordenar la ARL. Ya una vez que se comuniquen para hacer el reporte del accidente de trabajo con la ARL, ellos le van a notificar y a informar sobre todo el procedimiento que se debe realizar. Se hace la calificación entonces del evento de salud por parte del médico de la EPS o la ARL, que para el caso de los trabajadores de la salud es considerado ya como una enfermedad laboral directa, mediante el decreto 677/2020 que modificó la tabla de enfermedades laborales, adicionando pues la COVID-19 como una enfermedad laboral directa para los trabajadores de la salud, incluyendo el personal administrativo, de aseo, vigilancia y demás que intervengan en la atención de pacientes con COVID-19. Una vez entonces se haya ordenado y realizado la prueba de COVID, si sale positiva, se confirma la enfermedad laboral directa y la ARL cubriría las prestaciones asistenciales y económicas que se deriven pues del evento. Si la prueba le sale negativa, el trabajador entonces, si está sintomático, se debe reintegrar al trabajo. Si la exposición se presentó pero no se realizó el reporte y el trabajador presenta síntomas compatibles con COVID-19 después, se debe diligenciar el FUREL, que es el formato único de enfermedad laboral, y de igual manera se debe remitir a la EPS y ARL del trabajador. Respecto a las pruebas y el aislamiento, el Ministerio de Salud expidió recientemente la versión 7 del lineamiento para el uso de pruebas moleculares y pruebas de antígeno y serológicas para SARS-CoV-2. En este lineamiento encontramos las directrices específicas para los trabajadores de la salud y nos presenta un flujograma donde presenta la ruta que debe seguir pues el caso de sospecha de COVID-19 en trabajador de la salud. Este flujograma inicia con la sospecha de COVID-19 en el trabajador de la salud o un contacto estrecho con caso confirmado o con caso fallecido por COVID-19. En este caso se debe generar el aislamiento preventivo del trabajador y de todo el núcleo familiar y convivientes. Estos familiares o convivientes serán considerados como casos probables y se les generará incapacidad solamente si el médico lo considera necesario. El aislamiento será por 14 días desde la exposición para el trabajador. Si el trabajador es sintomático, se le debe tomar la prueba de forma inmediata. De lo contrario, si es asintomático, la prueba se envía pues a aislamiento y se le toma los 7 días del contacto. Si la prueba sale positiva, se confirma el caso y se debe generar el aislamiento por 10 días a partir del inicio de los síntomas. Si el trabajador se encuentra asintomático, en los últimos 3 días del aislamiento ya se considera como un caso recuperado y no es necesario repetir la prueba. Se generaría entonces el reintegro por parte de la ARL. Si la prueba sale negativa pero el trabajador presenta síntomas y tienen alta sospecha de COVID-19, se le debe repetir la prueba, continuar el aislamiento y si esa repetición de la prueba sale positiva, se sigue pues la misma ruta anterior y si sale negativa se descarta el caso y se deben buscar otras causas del cuadro clínico. En el caso de que el trabajador esté asintomático pero hay sospecha de COVID-19, se le envía a aislamiento y se le realiza la prueba a los 7 días del posible contacto. Si sale positiva, se le indica el aislamiento estricto por 10 días a partir de la toma de la muestra y a los 10 días se reincorpora al trabajo. Si sale el resultado negativo, se terminan los 14 días de aislamiento y si presenta síntomas durante el aislamiento se le repite la prueba. Si da positivo se confirma el caso y se genera aislamiento por 10 días desde el inicio de los síntomas. Si la prueba da negativa, se repite la prueba a las 7 horas y si da nuevamente negativo, se descarta el caso. Si da positiva, se confirma y se genera aislamiento por 10 días desde el inicio de los síntomas. El lineamiento es claro en recomendar que se deben establecer programas de vigilancia epidemiológica
para los trabajadores de la salud que estén enfocados en la identificación de síntomas, de contactos estrechos no protegidos o con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. El reporte de familiares sintomáticos sospechosos o confirmados de infección por SARS-CoV-2 para generar pues los cercos epidemiológicos respectivos. Asimismo, también el lineamiento sugiere no realizar pruebas diagnósticas como PCR o anticuerpos como estrategia de tamizaje para los trabajadores de la salud asintomáticos. Esto con el fin de hacer un uso racional de las pruebas, garantizando la disponibilidad de las mismas y evitando el colapso de los laboratorios que realizan el procesamiento y análisis de las muestras. Bueno, y ya pasemos entonces a las conclusiones. La evidencia actual soporta que la vía de transmisión por aire del SARS-CoV-2 es débil. En procedimientos generadores de aerosoles pueden generar gotas o microgotas que caen sobre las mucosas o superficies pudiendo contaminarlas. Los respiradores de partículas como los N95 y otros no han demostrado eficacia superior a las mascarillas quirúrgicas en la atención básica de salud. Los controles administrativos, algunos controles de ingeniería y el uso adecuado y racional de elementos de protección personal con que actualmente disponemos nos permiten una reducción del riesgo biológico por SARS-CoV-2 a niveles tolerables. Los servicios de salud bucal no constituyen un foco de propagación del SARS-CoV-2 y se debe garantizar su operación integral. Los odontólogos y odontólogas no pueden ser sujetos pasivos en las políticas públicas para el control de la pandemia. La defensa del derecho al trabajo y el derecho a la salud en su componente bucal deben ser la prioridad de la acción gremial en la actualidad. La gestión de la pandemia por parte de los estados no puede significar la regresividad en el goce de los derechos. Y una última reflexión, y es que el gremio odontológico debe caminar de la mano de la evidencia científica y ante todo de la realidad social de nuestro país para garantizar la prestación integral de los servicios, implementando eso sí las medidas de bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo. Y debemos apartarnos del camino que se nos ha pretendido imponer de la mano de las lógicas del mercado, que aprovechándose de la situación de pánico generada por la pandemia, nos intentan vender como indispensables una serie de elementos que en algunos casos, lejos de ser eficaces en el control del peligro, pueden introducir peligros nuevos que de no identificarse y gestionarse adecuadamente pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores. Muchas gracias por la atención prestada y para terminar quiero invitar a todos los odontólogos y odontólogas que están conectadas a afiliarse a SIGO, que es nuestro sindicato gremial nacional para la defensa de los derechos laborales, la reivindicación del trabajo digno y decente en odontología y por recuperar el honor de la profesión. Quedo atento para responder sus preguntas si las hay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Fue excelente, tuvimos una excelente participación. A las personas que están preguntando por cómo será compartida la grabación, y inicialmente se envía la base de datos de graduados de la Facultad de Odontología. Recuerden pues que este también es un espacio creado desde el programa de graduados de la Facultad de Odontología, y las personas que no sean graduadas de la Facultad de Odontología, esperamos posteriormente poder pegar el video en el Observatorio Nacional de Salud Bucal, que es el link lo encuentran en la página de la Universidad de Antioquia y en el micrositio de la Facultad de Odontología, Observatorio Nacional de Salud Bucal. Frente a otras preguntas que nos hacen por acá, la doctora Ana Cecilia decía que buenos días, le recomiendo no referenciar una norma que fue compilada por el decreto 1072 del 2015, solo referenciar este decreto reglamentario, el cual estableció las definiciones por la ley 1562 del 2012. ¿Te las voy leyendo y las respondes después o una por una? No. Sí, claro, no, ahí la doctora Ana Cecilia, muchas gracias por la observación. Ella creo que hace referencia al decreto 1443 que lo mencioné y que ya está compilado en el decreto único reglamentario que, como ella bien lo dice, es el 1072 de 2015. Gracias por la observación, doctora. Sí, otra es el doctor Pedro Jaramillo, habla, no le comprendo la pregunta, él dice como si es del 2018, hablan del virus del 2019, algo pasa, no comprendo la pregunta.
Otra del doctor Carlos Mario Gómez nos plantea que parece muy interesante y bien fundamentadas las observaciones realizadas a los conceptos sobre bioaerosoles y riesgo de transmisión aérea con los que se han construido los protocolos de bioseguridad en odontología, sin que ello desvirtúe los conceptos básicos sobre protección respiratoria, higienización de manos y distanciamiento social, ¿cierto? Nuevamente el doctor Pedro dice, los odontólogos somos una profesión con altos niveles de seguridad, somos una profesión seria y ha sido aportante a la seguridad, ¿cierto? Después, la doctora Ana Cecilia dice, colega Sebastián, muchas gracias por la aplicación de la ETC 45 del 2012. Un buen aporte, tenga en cuenta para los controles las normas de habilitación del sistema obligatorio de gestión de la calidad. Después, muchas gracias, el tema es muy pertinente para nuestra práctica en la activación gradual del servicio. Por acá preguntaban cuál tiene evidencia frente a cuando hiciste las preguntas de gestión del cambio, pues que mostraba la luz ultravioleta, todo eso enseguida como para que hagan referencia. También Caterina dice que la luz ultravioleta es utilizada en los quirófanos de clínicas médicas. Luz María pregunta que dónde encuentra el flujograma que se veía un poco borrosito. Y también Elizabeth pregunta por la incapacidad cubre a partir de qué día. Y espera, porfa. Y listo. Y de resto, muchas gracias por pues, todo el mundo agradeciendo pues, por la excelente conferencia. Sebas, ¿tienes algo para agregar? Sí, no, rápidamente le respondo la pregunta de los doctores que muy amablemente nos hicieron las preguntas. Primero quiero responder el tema de las incapacidades. Las incapacidades empiezan a ser reconocidas y no solo la incapacidad, sino también todas las prestaciones asistenciales y económicas que se deriven del evento de COVID-19 para un trabajador de la salud como enfermedad laboral directa a partir de que sale el resultado positivo. Entonces, inicialmente la incapacidad en general lo va a dar la EPS, a no ser que haya sido generado por un accidente de trabajo como lo veíamos anteriormente, a partir de una salpicadura, de un punzón, de un contacto pues con fluidos sobre el trabajador sin protección. En ese caso lo cubriría pues inicialmente desde la ARL, pero en general las incapacidades y las prestaciones asistenciales y económicas se hace el reconocimiento por parte de la ARL una vez que ya sale el resultado positivo para COVID-19. Con respecto al tema de los rayos ultravioletas, es cierto lo que mencionan en relación con que se usa en el ámbito hospitalario, pero entonces es ahí donde, digamos, cobra relevancia la información que les estaba intentando compartir. Y es que en muchas ocasiones se nos ha tratado de decir que los ambientes odontológicos son iguales a los ambientes hospitalarios, cuando no es así, porque en los ambientes hospitalarios claramente tenemos una serie de microorganismos mucho más complejos, mucho más resistentes que en el ámbito odontológico. Y es en ese sentido donde entonces cabe, si bien los rayos ultravioletas son utilizados y tienen un grado de eficacia pues, importante, cabe mencionarse pues sobre la real necesidad de implementarlos en el ámbito odontológico, y más considerando pues que eso no era algo común que se utilizara en los consultorios odontológicos y que ahora digamos que se está promocionando su uso a partir de considerar que se encuentra el virus SARS-CoV-2 presente en el aire, lo cual pues por la evidencia científica que les estuve presentando, realmente no hay una evidencia fuerte al respecto de que este virus pueda estar en el aire, al menos vivo, ¿cierto? Porque puede existir el ARN del virus, pero eso no significa que el virus tenga la capacidad de infectar. No sé si con eso queda respondida la pregunta. Perfecto, Sebas, yo creo que sí. De todas maneras, agradecer a todos y todas por su asistencia, recordar que las personas que no hagan parte pues, de la base de datos de graduados de la facultad, se les enviará
se enviará, no se enviará, la grabación será, pues se montará al micrositio de la Facultad de Odontología, que está en www.uda.edu.co. Nuevamente agradecerle a Sebastián, excelente presentación, muy buena la asistencia y muchas gracias a todos y todas por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Feliz día para todos y todas. Y gracias a la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia.